Muy buenos días a todos los que nos acompañan en este espacio de educación continua. Sean bienvenidos a este año 2022 en el que los webinarios que promueve el Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues a través de esta plataforma se acerca a ustedes poniendo a su disposición la producción académica que realiza el instituto y que es difundida a través de la revista de Problemas Nacionales, así como de este tipo de espacios. Agradecemos a Educación Continua de nuestra universidad la oportunidad de acercarnos a ustedes por la vía virtual y de poder servir a través de estos mecanismos de intercambio académico. Les recuerdo a todos los participantes y asistentes a que por favor se dirijan al link de la página de Educación Continua para que puedan inscribirse a este webinario y puedan al final del mismo acceder a su diploma de participación. Recordando además que luego de inscribirse en la página de Educación Continua, deberán en el espacio de comentarios escribir su nombre completo y entre paréntesis las palabras en línea para que esto sea tomado como asistencia al espacio de educación continua y esto respalde y garantice la emisión del diploma correspondiente, el cual no será enviado a su correo electrónico, sino deberá ser descargado al cierre de este espacio. Así que el agradecimiento a todos los que nos acompañan y voy a dar la bienvenida a los funcionarios del Instituto de Problemas Nacionales que nos acompañan esta mañana. En primer lugar, a la maestra Heidi de Mata Medrano, la directora del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos. Maestra, muy buenos días y bienvenida. Muchas gracias. Quiero dar la cordial bienvenida a la comunidad universitaria y a la población en general que nos acompaña. El Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales es la instancia que asesora al Consejo Superior Universitario y al rector en funciones en relación a los problemas nacionales. Y es ahí donde reviste la importancia de poder implementar, gracias al apoyo de educación continua, los webinarios. Cómo podemos transmitir el conocimiento, el análisis, esa investigación y las propuestas para la solución de esos problemas nacionales. En el 2022 hemos generado un cambio en la organización de estos webinarios y vamos a trasladar los artículos por expertos realizados en la revista impresa que se produce cada 3 meses y también vamos a combinar con expertos analistas del IPNUSAC que también elaboran sus artículos en la revista virtual. Queremos aprovechar la oportunidad que nos brindan para compartir con ustedes el conocimiento y hacer efectivo el lema que nos identifica y enseñar a todos. En la revista número 37, producto de la combinación de estas debilidades estructurales del país, sumado a la situación de la pandemia COVID-19, se han desatado circunstancias que han provocado una mayor crisis en las familias guatemaltecas. Y esto se ve incentivado por la pobreza, la inseguridad alimentaria, la migración, esa conflictividad socioambiental, la carencia de empleo y el crecimiento de esa informalidad, entre otros fenómenos sociales. La revista número 37 tiene a bien desarrollar una visión multidimensional y quiero invitarles a leer los artículos de los expertos hacia una visión multidimensional de la crisis pandémica. El doctor Edgar Balcells, de la macroeconomía ortodoxa a la heterodoxa, primeros apuntes, Juan Alberto Fuentes, desenfermando el Sistema Nacional de Salud, Alfonso Mata, migración y pandemia, las realidades y los desafíos, Marcel Arévalo, pandemia y salud mental, temporalidad, relaciones interpersonales y socialización, Mariano González, Lisette Sánchez. Teletrabajo en Guatemala, consecuencia de su implementación durante la pandemia COVID-19, Lisandro Acuña, rol de los gobiernos locales en el manejo de la crisis de la pandemia COVID-19, Silvia Molina. Asimismo, quiero aprovechar la invitación para que se acerquen a las instalaciones del IPNUSAC
que están ubicadas en el edificio S11, en el salón número 100 y 103, y ahí pueden obtener su revista impresa, es gratuita. El espíritu es compartir con ustedes el trabajo que se realiza en el Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales. Así que cordialmente invitados. También pueden consultar nuestra revista virtual que circula cada 15 días a través de la siguiente dirección: www.ipm.usac.edu.gt, y pueden también a través del correo electrónico ibnusac@gmail.com. Estamos a sus órdenes. Muy agradecidos, maestra de Mata. Con las palabras de la maestra, pues damos inaugurado este webinar, el cual estará abordando una visión multidimensional de la crisis pandémica. Y es que en los últimos 2 años el mundo ha experimentado una serie de crisis no vividas en las décadas recientes. La pandemia, más de 100 años de la última pandemia con enfoque prácticamente global, con alcance global. Luego de la gripe española, va a ser la COVID-19 la que tiene la capacidad de llegar a convertirse en una pandemia global. No obstante, los impactos de la pandemia no solo se han experimentado en el ámbito de la salud, la economía, e inclusive algunos elementos de geopolítica empiezan ahora nuevamente a hacer inestable el sistema internacional. Estamos en este momento en medio de una crisis de guerras, de confrontación entre países que son abiertamente reconocidos como soberanos, pero hay en este momento una invasión a Ucrania, cosa que también impacta en la inestabilidad de la economía a nivel global. Para conocer los aspectos de esta crisis multidimensional provocada desde la pandemia y que ha alcanzado otras áreas de la vida en sociedad, hoy nos acompaña el doctor Edgar Balcells, reconocido académico y con una trayectoria pública de servicio a la institucionalidad del Estado. Él es doctor en sociología y ha ocupado importantes cargos de la institucionalidad del Estado, ministro de ministro de Finanzas Públicas, y ha sido muy activo en la producción académica en espacios como el Colegio de Economistas de Guatemala. Doctor Balcells, le damos la cordial bienvenida para su presentación. Tiene un tiempo de 20 minutos y luego se abre el espacio para la conversación y discusión con los participantes de este webinario, a quienes les recuerdo que pueden desde ya y a lo largo de la presentación del doctor Edgar Balcells hacer sus preguntas en el chat, las cuales estaremos atendiendo en el espacio posterior a la presentación del doctor. Doctor, bienvenido, y queda usted en el uso de la palabra. Es un gran gusto, Cristian y maestra Heidi, y a los organizadores del programa de educación continua. ¿Se ve bien mi presentación ahí? Cristian, ¿se mira? Ahora está puesta en pantalla, doctor. Está puesta en pantalla. Bueno, ya se leyeron los títulos de los artículos que acompañan esta revista, y déjenme decirles que esta sistematización que presento es parte de los esfuerzos que se han venido haciendo en el IBNUSAC, y también de una investigación en la que me tocó participar con la doctora Alejandra Letona, que es una antropóloga aplicada muy buena de la Universidad de San Carlos, y el doctor Ricardo Sáenz de Tejada, con quienes ganamos un proyecto financiado por el Honorable Consejo Superior Universitario en pleno año 2020, ya al final sistematizando la crisis pandémica sobre todo, y que es parte de los esfuerzos de IBNUSAC. El trabajo es a manera de propuesta, y así está dividido. Yo los invito a que lo lean en la revista impresa 37. El marco general de la reforma del Estado, también tengo ahí como un subtítulo, y le llamo superar la fragmentación y la captura inicialmente. ¿Por qué? Porque si lo vemos ahora con lo que dijo Cristian, que se potencia la crisis pandémica con una
crisis internacional de conflictos geopolíticos, hay una preocupación que hemos mantenido a lo largo de diversos artículos de la revista de INUSAC. La manera fragmentada con que la sociedad y la clase política guatemalteca y la propia tecnocracia en la formulación de propuestas encara los problemas del país. Y por eso es que los miembros del comité editorial le llamamos tener un enfoque de más de totalidad, un enfoque más de multidimensionalidad en los proyectos de propuesta que se estructuran. Hay una forma muy interesante para quienes son estudiantes de las ciencias exactas, por ejemplo, de la física, de las ingenierías, en donde bien se sabe que el todo es mayor que la suma de las partes, porque la unidad ya integrada es mucho más fuerte que las partes individuales. Eso es lo que falta en la Guatemala de hoy. Miren ustedes esa gráfica que yo presento de ladrillos quebrados. Esos son toda la serie de leyes y de propuestas de política para mientras que se siguen estructurando en la administración pública. Yo hablo ahí y le hago un trabajo metodológico y epistemológico también al tema de las posturas y las visiones, en el sentido de que se aborden esfuerzos de alcance medio, no solo esfuerzos tan generales, que eso es muy común incluso en el Congreso de la República, donde no se abordan propuestas específicas con un tratamiento específico, el tema de los desechos sólidos, del cambio climático, de la salud, los diferentes temas sectoriales y regionales. Entonces, la fragmentación es lo que nos tiene tan mal en Guatemala. Y yo elaboré un trabajo ahí que lo pueden ustedes consultar en la revista de la Digi, que se llama Los costos de la enfermedad renal crónica, una breve morfología de un sistema fragmentado. Entonces he ido aplicando a ese tema y lo inicié precisamente gracias al esfuerzo intelectual y los apoyos de INUSAC con un trabajo que presenté en un diplomado de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia en 2017, en donde figúrense ustedes que antes de la pandemia, yo venía incluso insistiendo que el mundo no había vencido el tema de las enfermedades infecciosas. O sea, sin yo ser un científico del CONCIT o de la Facultad de Ciencias Químicas, precisamente por examinarle los modelos económicos que se vienen estructurando en el Asia, en el África y en América Latina, venía hablando de esos temas de las enfermedades infecciosas. Y tengo un trabajo publicado en una de las revistas de INUSAC en donde enfoco el tema tecnológico, los modelos económicos, las enfermedades, el tema de la urbanización y de la deforestación. Déjenme decirles que desde hace un buen tiempo yo he venido trabajando también en el tema forestal y de estrategias económicas y financieras forestales. Es una suerte entonces que uno tenga ese privilegio de investigar. En ese trabajo yo abordé los estilos de vida que se tienen en el hemisferio occidental desarrollado, los estilos de vida que tenemos en el subdesarrollo, una visión del cuerpo, la sociología del cuerpo en el hemisferio occidental, bajo el punto de vista de la economía preventiva y la protección social, que es un tema que también vengo abordando con fuerza. También vengo trabajando el mercado de los medicamentos y la farmacoeconomía, cómo se enfoca la función de producción en el hemisferio occidental y qué sucede con las enfermedades crónicas e infecciosas. Un modesto investigador que venía advirtiendo que podían haber enfermedades infecciosas, o sea, antes de la pandemia.
¿verdad? Y el mundo desarrollado venía básicamente trabajando en las enfermedades crónicas, incluso en los Estados Unidos, por eso fue tan difícil para el señor Trump darle fuerza al CDC de Atlanta, el famoso CDC, porque ese tipo de enfermedades, incluso hay un autor, filósofo, Yuval Noah Harari, que en sus últimos libros, que los venden ahí en Sophos, para los que quieran ir a comprarlos, decía que habíamos vencido el tema de las pandemias, de las plagas y de las guerras. No tenía razón Yuval Noah Harari en eso, ¿verdad? Y entonces comencé a trabajar en lo que se llama la medicina heterodoxa. El doctor Alfonso Mata, que es un invitado mío ahí en las revistas de IMNUSAC, ha venido trabajando ese tema de que en un artículo que se llama Desenfermando el modelo de salud, y vengo haciendo una crítica muy fuerte al enfoque biomédico que se maneja en las facultades de medicina. El modelo biomédico es limitado, no es multidimensional. Es un enfoque distanciado que trata al enfermo con tecnología, medicación y cirugía, pero hay mucho más en eso. Y déjenme decirles que en un viaje que estuve por Nueva York me interesó una revista en donde, eso fue en 2017, una revista muy interesante que se llama New Left Review, en donde se enfoca el tema del ébola y cómo en Guinea Occidental, en el África, eso fue produciendo una serie de enfermedades infecciosas. El ajuste estructural, el famoso modelo de ajuste estructural del que aún no salimos en Guatemala. E incluso hay economistas y formuladores de política que no han revisado sus libros de texto y vienen proponiendo una serie de puras babosadas, porque eso ya no se aplica, del ajuste estructural. El reasentamiento rural, los efectos spillover que se tienen, el agribusiness, la economía extractiva, el tema de la palma africana, del azúcar, todo eso influye precisamente en enfermedades como el cólera, el ébola, incluso el SIDA y la difteria, la influencia rotavirus. Entonces, para mí fue un gran apoyo por parte de INUSAC que yo haya venido estudiando estos temas y que me enfrente a la realidad de ahora. La realidad de ahora es, por ejemplo, ese veto increíble presidencial a una ley de vacunación que venía siendo trabajada por verdaderos científicos. Eso es un rechazo de la clase política actual, sobre todo la que está en el Congreso, y esos 102 diputados que votan por temas como esa ley 18-2022, en donde se trae abajo un tema del cual veníamos desde los tiempos de las vacunas de la tuberculosis y etcétera, trabajando en un tema de salud pública desde los años 60 a los años 70. Vemos lo que está saliendo en la actual coyuntura. Mucho descontento en el sector salud que no termina de solucionarse. Aquí tienen ustedes una foto de trabajadores del Roosevelt que siguen anunciando bloqueos porque el modelo financiero y de estructura estatal e institucional no se diseña aún en función de estos temas en donde los ejemplos de otros países de América Latina más exitosos han demostrado que se ha venido regenerando y redimensionando los sectores sociales. Nos enfrentamos ahora a un tema nuevo, el tema inflacionario, los precios de los alimentos, pero hemos tenido reuniones ahí con analistas e investigadores de INUSAC en el INE y realmente da pena el tema, y eso podríamos hablarlo en otro foro, esa junta directiva del INE y ese funcionariado de alto nivel que no está a la altura de las necesidades de medición. Y el modelo de medición que tiene el Instituto Nacional de Estadística
es un modelo totalmente fracasado, que yo diría que es adrede. Es un tema de una postura que no vela por la planificación del desarrollo y por la protección social del guatemalteco. Entonces no les importa y no se le le inyectan los suficientes recursos al tema de fabricación de datos, ¿verdad? Para entidades como la Procuraduría del Consumidor es alarmante la situación de las familias. Cada mes pueden comprar menos con sus ingresos, aparte de que el alto costo de la vida impacta sobre todo a la clase media y a quienes viven en la situación, pero hay posturas dogmáticas, como esta que señalo de el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Marroquín, Clinton López, que opina que las medidas que se pueden tomar para contener la inflación están en manos de la banca central. Es una visión sumamente ortodoxa en la cual hay algunos teóricos que maldicen el hecho de que los bancos centrales y que los sistemas fiscales del mundo estén inyectando dinero precisamente para paliar el tema inicial de la pandemia. Yo leía ayer que el presidente Biden, por ejemplo, en los Estados Unidos está pidiendo de nuevo a las dos salas, al modelo bicameral de los Estados Unidos, nuevos recursos para seguir estabilizando el tema de la pandemia y toda la economía del cuidado y de apoyo en salud pública a los hogares, los hisopados, la compra de medicamentos debe continuar en Estados Unidos y se han gastado enormes cantidades de dinero. No podemos satanizar ese tema y además no tiene que ver con un tema monetario. Entonces, en la parte económica hay que reestudiar esas visiones ya trasnochadas, como la que aquí está diciendo don Clinton López, que realmente está fuera de la realidad. Se está planteando una nueva estrategia de inmunización. El Ministerio de Salud no ha podido plantear una estrategia adecuada, sobre todo en el medio rural, y se han venido perdiendo millones de dólares en vacunas y en el inventario de vacuna por un contrato con una fábrica rusa que está planteando mucha controversia en la prensa hablada y escrita. Ahora, estando nosotros en el tema de educación continua, yo creo que uno de los más dramáticos y que debiera ser abordado incluso principalmente ahora en la campaña, en la lucha rectoral, es la crisis de la educación primaria y media pública. Más de 86,000 estudiantes han abandonado los colegios durante la pandemia y es este el momento en que el Ministerio de Educación no ha tenido la capacidad ni siquiera de restablecer los temas sanitarios y los chorros y el agua en una gran cantidad de escuelas. Hay varios diputados de la oposición que han estado enfatizando en eso y es realmente un fracaso adicional que se tiene en la parte social. Por eso es que yo planteo propuestas de alcance medio. No podemos dejar en la coyuntura de abordar estos temas y estas soluciones, pero que no sean soluciones parciales, sino bajo un modelo multidimensional. Entonces, ¿cuáles son los desafíos a enfrentar? Estamos en un entorno del fin de un Estado que se denomina neoliberal. Eso, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador en México ha sido muy enfático al respecto. Las elecciones presidenciales en nuestro vecino Honduras también estuvieron planteando estos desafíos de abandonar el denominado Estado neoliberal, tan solo privatizador, que es tolerante con la amenaza del narcotráfico, que ignora el cambio climático, que ha promovido una ruptura de la matriz social urbana y rural,
que ha impulsado y que ha potenciado la pobreza urbana y rural. Estuvimos hace poco en una reunión en el Instituto Nacional de Estadística y la última encuesta de condiciones de vida, de empleo, ingresos, perdón, la ENEI, así lo demuestra, más informalidad en la población. Hay grandes dimensiones en la corrupción, esa alianza ahora medio teológica y procorrupción es algo que hay que analizar. Y hay un desborde de los servicios. Pareciera ser que la coyuntura en este momento no es la prioridad. Entonces planteamos cortinas de humo porque la infraestructura no avanza, no hay efectos multiplicadores en la infraestructura, a pesar de que hay una iniciativa ahora para otorgarle 3,000 millones más a un Ministerio de Comunicaciones que realmente no funciona, tanto en la Dirección General de Caminos como Covial. La salud no termina de recomponerse. El Ministerio de Educación no está a la talla de las circunstancias y el modelo de cohesión social es un modelo de repartición de alimentos, pero no es multidimensional y es sumamente fragmentado. Las debilidades que vemos es algo que hemos venido planteando en la estrategia del INUSAC. Hablo yo de una postura, y claramente lo digo, reaccionaria y conservadora de la sociedad. Yo creo que esa es la principal causa que nos tiene como estamos. Los países de América Latina y del mundo han venido cambiando diametralmente en torno a todo esto. La planificación no existe, ahí está la CEGEPLAN, ahora armando los preparativos para el nuevo presupuesto 2023 ahora, pero los objetivos de desarrollo sostenible, en donde se habla de fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, ninguno de esos objetivos se va a cumplir en el 2030 ni en el 2032. No digamos algo, y aquí tengo una gráfica yo que planteaba de un documento que abordó la propia CICIG, que el servicio civil en Guatemala, y ese es un planteamiento que hemos tenido en diferentes revistas de INUSAC, desde el 2015 es una necesidad contar con una burocracia estable. No hay una ley clara de discusión en el Congreso sobre reforma del servicio civil guatemalteco y ustedes ven que eso es parte de la crisis que está teniendo lugar en el sector de salud. ¿Cuál es el desafío profesional y universitario? Y aquí yo esperaría que se acreciente la discusión ahora. Yo soy un partidario total de la reforma universitaria y los candidatos a rector que los oí ayer y antier están hablando mucho de la investigación y el desarrollo. ¿Cuánto del presupuesto de la Universidad de San Carlos y del Estado se está yendo a la famosa I&D, que se dice, Research and Development o investigación y desarrollo? Es un tema de tecnología, lo que debe estar el estudiantado preocupado es la tecnología, el auge de las ingenierías, el liderazgo ahora lo tienen las ingenierías. Nosotros en INUSAC hemos ido empujando toda una serie de alianzas con las ingenierías, con la Escuela de Ciencias Químicas y Farmacia. No digamos el tema de los estudios conservacionistas, lo que hace, por ejemplo, el SECON es fundamental. El trabajo social y las políticas de cuidado, hemos estado escribiendo sobre eso. Y hay un declive de carreras que deben mermarse. Y esa es una propuesta, si se quiere, polémica, pero la contaduría, por ejemplo, va a desaparecer en el futuro. Hay demasiado estudiante estudiando todavía para contador y es una carrera que con la era digital va a tender a desaparecer. Las humanidades sin especialización no es nada. Sin tener educación digital o matemática, tampoco podemos avanzar. Es la vigencia de los tecnológicos. Yo recuerdo al doctor Olmedo España, que estuvo trabajando ahí en altos niveles en la universidad, cómo enfatizaba que la Universidad de San Carlos también debiera tener
con los centros regionales una reforma hacia lo tecnológico, tipo el tecnológico de Monterrey, o no digamos el Massachusetts Institute of Technology, que es uno de los líderes en tecnología. Hacia eso va el mundo, compañeros, y quien no está en eso está atrasado, ¿verdad? Hay que repensar los pensum universitarios, hay que hacer una apuesta por la educación técnica, no digamos por la ética, una apuesta por los intereses colectivos, que eso creo yo que es la mayor crisis en este momento. Yo en mi Twitter, por ejemplo, tengo un titulado ahí que digo, un interesado en la acción colectiva, y he venido sistematizando mucho sobre el tema del interés público y las finanzas, la financiación. Ese es un elemento, el tema monetario, financiero, y tratarlo de otra forma, no bajo la ortodoxia que todavía lo tiene el Banco Central y algunos entes por ahí como eso. Y la apuesta por la descentralización de los servicios, ese es un compromiso del gobierno de Yamatei. Ayer tuvo, por ejemplo, el presidente Yamatei una plática patrocinada por el ICAP, el Instituto Centroamericano de Administración Pública, y el propio presidente se ha comprometido a la descentralización de los servicios públicos. Hay una ley de descentralización y desde hace mucho tiempo hemos venido trabajando muchos en ese aspecto, pero se ha avanzado muy poco. ¿Qué es lo que sucede en Guatemala también? Las regulaciones. Cuando vemos ese tema de los precios, las superintendencias, hace poco publiqué un artículo hablando lo increíble que resulta en la Guatemala de hoy pagar tasas casi del 50% sobre las tarjetas de crédito. Y cuando uno pregunta cuánto está pagando, por ejemplo, los bancos más grandes sobre las libretas de ahorro, ayer lo pregunté, y sobre mi libreta de ahorro, uno de esos bancos grandes está pagando 0%, y sobre los depósitos a plazo 1%, y sin embargo en las tarjetas de crédito están al 50%. Y si ustedes ven en el periódico hoy los balances de los bancos, por ejemplo en el Banco Industrial, la más jugosa de todas de las empresas del Banco Industrial es Contécnica, la que ofrece las tarjetas de crédito. Eso tiene que parar. Y la superintendencia de bancos debiera actuar al respecto. También es función del Ministerio de Finanzas. Las superintendencias como la de telecomunicaciones, la del transporte que no regula nada, los diversos organismos de apoyo de la administración pública y el propio gabinete de gobierno. Eso es lo que yo estoy proponiendo aquí, el fortalecimiento de la planificación del Estado. Los entes normativos. Entonces hay un modelo que se tiene en el CIAF. Es una lástima que la Universidad de San Carlos haya abandonado el sistema integrado de administración financiera. Eso nunca se debió haber hecho, porque el modelo del CIAF es centralización normativa con descentralización operativa, y eso es lo que debe estar pasando también en los modelos universitarios. Los entes normativos, como el caso de las rectorías, las decanaturas, y los entes operativos, que son ya nosotros los que estamos a nivel de las docencias y que estamos ejecutando lo que viene de las grandes normas de las juntas directivas de las facultades. Entonces, tiene que haber una dialéctica ahí muy clara, y en la fragmentación lo que hay en Guatemala es un gran caos, ¿verdad? Una apuesta entonces por la regulación y el control digital moderno, eso es bien importante, por una prensa independiente de los poderes fácticos, la comunicación como base de la sociabilidad y el tener una gobernabilidad institucional de nuevo cuño. Por ejemplo, el tema de la vacunación y la inmunización debe ser obligatorio, y en todos los países civilizados del mundo así lo está haciendo. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vimos con la pandemia? Una gran cantidad de préstamos. Figúrense ustedes que durante la pandemia se inyectaron 30,000 millones de quetzales, pero como ustedes ven ahí,
y una gran cantidad de recursos internacionales, pero se fragmentó. Se fragmentó en una gran cantidad de programas, lo hemos evidenciado en las revistas de INUSAC, y se despedazó en obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, programitas de salud que no están evaluados. Por ejemplo, ahí dice 30 millones para infraestructura en salud, 26 millones para un bono de riesgo para el personal expuesto. Hay una serie de préstamos, por ejemplo, una ley de rescate económico para las familias por los efectos causados por el COVID-19 y que se hizo una emisión de bonos del Tesoro, se gastaron 11,000 millones, se le dieron 6,000 millones al Ministerio de Desarrollo Social para un bono familia, pero sin embargo no hay una continuación de una nueva generación de estos programas. Y ustedes ven en esta gráfica la tremenda fragmentación. No hay cuerpos centrales que dirijan, que monitoreen y que evalúen todo eso, ¿verdad? Y lo vemos en circulares que dice el mismo Ministerio de Finanzas. Eso es triste, dice la circular 2-2020. Es la forma correcta, dice, de presupuestar los recursos que las entidades definan para la atención de la presente crisis es por medio del programa 94. Pero ese programa 94 no tenía una direccionalidad clara y lo único que hace el Ministerio de Finanzas, hay unos excelentes reportajes en prensa libre que lo vimos con la evaluación del gabinete en un ejercicio que hicimos de IMNUSAC, en que el Ministerio de Finanzas simplemente se hace como a un lado de la planificación del gasto y dice, cada entidad es responsable de hacer casi lo que se le venga en gana. El gran problema de los círculos académicos es la ortodoxia en la que están trabajando. Yo tengo aquí unas gráficas de unos escenarios que yo no voy a explicar porque ya quiero ir terminando, que hace el Fondo Monetario Internacional, y sobre la capacidad de endeudamiento que bien utilizado podría tener el fisco hasta el año 2072. Déjenme decirles que esto es parte de un trabajo que yo tengo publicado en la revista INUSAC y que hay una preocupación por lo que se denomina aquí la formación bruta de capital, que donde Guatemala pareciera ser que es en la infraestructura, en la inversión, en donde estamos muy débiles, ¿verdad? Estamos únicamente estructurando paliativos y la carga tributaria, por ejemplo, es realmente vergonzosa lo que los guatemaltecos pagan en impuestos. Estos son, no lo dice una revista marxista, no lo dice una revista crítica como las de la Facultad de Economía, sino lo está diciendo el propio Fondo Monetario Internacional, que ha cambiado mucho. O sea, Guatemala tiene una posibilidad de expandirse si el gasto tiene una calidad del mismo para usarlo hacia el desarrollo social. Debe abordarse la crisis bajo otros conceptos económicos, ¿verdad? Y eso es, yo he venido trabajando mucho en estos temas. Hasta revistas como The Economist vienen cambiando en eso. Hay una gráfica que yo tengo aquí y los invito a ver la agenda estratégica del INUSAC. Bajo todos estos modelos es que fuimos planteando nuestro proyecto hacia el 2030 con más diversificación de la economía, con un acento en la industrialización del país, un acento en la inversión pública, sobre todo la estructura básica, el transporte, la urbanización, los servicios comunitarios, buscando la mayor productividad del trabajo y capital. Ahí estamos hablando precisamente de la educación tecnológica, la inversión en capital humano, la investigación y desarrollo. Miren pues cómo todos estos enfoques se van operacionalizando en el propio INUSAC. Ahí está, por ejemplo, la compañera Magalía Resis, que va a estar con ustedes y que es muy preocupada por todo esto de los proyectos sanitarios, del agua entubada. Hemos estado hablando del río Motagua, del lago de Atitlán, del reordenamiento territorial, en donde va a estar la licenciada Silvia Molina, etc.
¿Qué es lo que hay que hacer? Salir de la forma de ver libertaria, ¿verdad? Dice, y eso lo hago ver ahí, debe partirse en todo caso que la idea misma que sea posible encontrar pruebas de la existencia de una libertad humana irreductible no tiene sentido en este momento ni durante la pandemia. Tenemos que tener una relativización y un rediseño de esa noción de libertad, que es lo que está también mucho en boga en las discusiones ahora. Y aquí yo cito, les recomiendo leer a Dante Palma, que habla mucho de ese idiotismo que hay y democracias idiotas en la que la palabra idiota es ser ignorante de los asuntos públicos, ¿verdad? Alguien a que no le importan los temas del interés colectivo, el que habla que todo lo público apesta, que solo lo empresarial crea empleo y es productivo y es eficiente. Eso es parte de un cinismo. Y los invito a leer a Peter Stolgerdick, la crítica de la razón cínica y la apuesta por propuestas heterodoxas. Eso es lo que yo sistematizo en mi artículo. Tengo también esta publicación que es de la Universidad de San Carlos y estoy abogando por un enfoque heterodoxo que lo he aplicado a la economía, a la salud. Aplaudo que el colega Fuentes Knight también en la revista 37 lo madura bastante. Voy a ir más rápido. Esquemas de protección social. Ahí hablo de los trabajos en materia de protección social. ¿Qué hay que hacer con recursos contributivos, con no contributivos? ¿Qué hay que hacer con el seguro social? ¿Qué impuestos se deben ir creando? Etcétera. Pero voy a ir más rápido. Esto se trata de un modelo que los autores del derecho y constitucionales lo saben bien. Derechos sociales, derechos políticos, derechos de libertad y derechos civiles. Es el modelo de Ferrajoli. Esto tiene que estar, y eso es lo que está ahorita en discusión en Chile con la nueva constitución chilena. Miren ustedes en dónde estamos en protección social. Somos el último país de América Latina. En los primeros lugares están Uruguay, Chile y Costa Rica, y nosotros estamos al final con Honduras. Eso, digo yo, es parte de la indiferencia que hay hacia el problema social. Hay que hacer una apuesta por la protección social. Me preocupa mucho lo que se denomina el gasto de bolsillo en salud y el tema de la gran desigualdad que ha dejado la pandemia. No voy a abundar en eso, pues en las preguntas lo podemos ir trabajando. Y finalmente el tema del déficit fiscal. Hay toda una serie de trabajos que se vienen estructurando en relación a que a veces la gente no se queja de salvataje de bancos, no se queja de impulsar el déficit fiscal para la economía de guerra, pero se queja de impulsar un déficit para pagarle, por ejemplo, la deuda del Estado al ICS. Entonces hay una teoría monetaria moderna que yo no la, y aclaro que no la comparto del todo, pero está teniendo mucha vigencia en los Estados Unidos y es el nacimiento de la economía inclusiva. Invito a estudiantes y profesores a leer a Stephanie Kelton. Ella habla muy bien de que tanto en los Estados Unidos como en las economías que tenemos soberanía monetaria, podemos hacer un adecuado manejo del déficit y que tanto hogares como negocios, las municipalidades y los gobiernos locales y el propio gobierno federal comiencen a actuar en función de una economía inclusiva, ¿verdad? Y en el problema inflacionario, bajo este enfoque, es que se indica que no es un problema monetario, como lo dicen algunos colegas y algunos agoreros por ahí, sino es un enfoque multicausal de una gran variedad de temas. Hay una crisis de puertos, de semiconductores,
hay una privatización y una desregulación de la logística, hay unos cambios en el patrón de consumo en los hogares, ahora con todo lo de la economía digital, hay una crisis en el transporte, etcétera. Entonces las cosas son multicausales, son multidimensionales y pueden ustedes consultar precisamente artículos como este. Y con eso estoy terminando mi presentación. Muchas gracias. Por su presentación muy amplia y abarcadora de diferentes problemáticas que están asociadas precisamente a la seguidilla de deterioros que ha subseguido a la pandemia de COVID-19. Referíamos al inicio de esta presentación que también hay en este momento, pues, conflagraciones a nivel internacional, guerras que se han venido a presentar y que en alguna medida contribuyen a aumentar la crisis económica global. Doctor Balcells, aunque ha hecho ya una primera aproximación al problema de la inflación, más allá de las referencias que usted ha hecho, de que tiene también una serie de causas que afectan el incremento de la inflación, ¿cuál es la forma de atenderla? Su planteamiento es que no es monetaria. Y en ese sentido, ¿cómo entonces se ataja la crisis inflacionaria? Agudizada por la guerra en Ucrania, por la invasión a Ucrania, agudizada por los problemas de confrontación entre Estados Unidos y economías productoras de petróleo. Estamos viendo en este momento la negociación del gobierno norteamericano con el gobierno venezolano para incrementar, luego de una serie de bloqueos a la economía venezolana, la producción de crudo. Igualmente estamos viendo una serie de políticas económicas que en este momento, en la narrativa anti Rusia, están generando un impacto en la economía rusa, pero que seguramente en el futuro inmediato también tendrá sus repercusiones en la economía global, dado la importancia de las exportaciones rusas, principalmente a nivel energético. ¿Cuál entonces considera, doctor, que debieran ser las formas de atajar esto, teniendo en cuenta que el discurso macroeconómico puede ser muy bonito, pero que en la microeconomía estamos resintiendo los impactos de la inflación? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Cristian. Yo sé que estos temas son polémicos. Aquí hay que volver a autores heterodoxos, mi estimado. Y los autores heterodoxos plantean inicialmente lo que se denomina políticas de precios e ingresos. En un gobierno como el actual, en donde hay una adecuada relación, y a mí me extraña mucho, por ejemplo, la coyuntura y la renuncia del ministro de Economía actual, porque lo que tiene, primero te digo, Cristian, que el responsable principal de esto es el Ministerio de Economía, ¿verdad? No es el Banco Central, y es el Gabinete Económico. También hay un ministerio que no huele ni hiede en Guatemala y que es lamentable. La misma ley del organismo ejecutivo lo reduce a una serie de temas puramente jurídicos, que es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Los ministerios de trabajo, de empleo en el mundo son fortísimos. Las estadísticas de empleo son fuertes. Entonces, en lo que se denomina políticas de empleo e ingresos, yo me tengo que poner de acuerdo con trabajadores, con empresarios, etcétera, primero a un control y un monitoreo de precios. Mira, por ejemplo, el desorden que se ha dado ahora en las gasolineras del país, que son los últimos canales. Y entonces tú ves en Twitter que dicen, por ejemplo, las gasolineras de Don Arturo, le damos las gracias, imagínate, le damos las gracias a Don Arturo que no ha subido los precios. Pero hay empresarios, y muy bien lo dice ahí la señora Kelton, que hay un comportamiento oportunístico. Entonces eso hay que frenarlo. Y en las políticas de empleo e ingresos se sientan trabajadores, empresarios a fijar temas, porque si no,
los movimientos sindicales, como el caso argentino, y eso se vio los que hemos estudiado en el Cono Sur, hemos tenido la dicha de conocer países como Chile y Argentina, ahí donde hay toda esa serie de sindicatos peronistas muy fuertes, empieza una escalada de lo que se llama la inflación por el lado de los costos. Ya por ejemplo, don Adolfo Lax, que es un representante de los trabajadores en la junta directiva del IX y un sempiterno dirigente de trabajadores, está proponiendo una bonificación. O sea que los que tenemos la bonificación de 250 quetzales, vayamos a 700. Ah, pero qué bonito. Si tuvieras el pacto colectivo que acaba de firmar el banco, los trabajadores del Banco Guatemala, o las prerrogativas que se le dieron en la última ley al ejército y a los pensionados del ejército y a los generales, entonces eso comienza a crear toda una serie de falta de elementos de coordinación de precios e ingresos. Entonces lo que hacen gobiernos empresariales, y te estoy hablando de políticas pragmáticas de alcance medio, es sentarse. Y entonces yo me siento, el señor Maluf, por ejemplo, o su sucesor, miren señores del CACIF, Cámara de Industria, Cámara de Comercio, pongámonos de acuerdo, pongámonos a ver y jalemos a la gremial, pongamos a diversificar mercados, a diversificar qué tipo de importaciones, sobre todo, ahí está el mercado energético, qué relación tenemos con los países árabes. Imagínate, Cristian, que el señor Biden está siendo tan pragmático que está volteando a ver a Maduro. Entonces, aquí el mundo es precisamente eso, y tú sos un experto más que yo en todo ese tema de negociaciones, de la ciencia política, lo trabajas muy bien, pero ¿qué tiene que ver todo eso? Son negociaciones de precios e ingresos, y tiene que ir sobre un índice de inflación que esté fijando un Instituto Nacional de Estadística, mi estimado Cristian, que da pena. Ahí la junta directiva ahí estuve yo en un canal de televisión hablando de eso el domingo, y uno de los comentaristas, de los entrevistadores, me dijo muy claro, la junta directiva del INE no se atreve a cambiar su metodología de... Entonces, ¿qué quiere decir eso? Estamos como aquello de viendo en el dedo en el aire por dónde va la cosa. Pero tiene que haber, y eso se denomina en el argot de la economía de la inflación, políticas de precios e ingresos. Tenemos que programar. Entonces también ponerle un cuidado a esos pactos colectivos, porque ahora viene la ministra de Educación y no revela el pacto colectivo que está estructurando con el sindicato mayoritario. Es un desorden de sálvese quien pueda. Y eso desde que uno estudia el primer curso de teoría de la inflación, es que dice que la inflación afecta al que tiene ingresos fijos, que es a nosotros los trabajadores. El que no tiene ingresos fijos y que tiene una diversificación de ingresos, pues ahí va viendo cómo va jalando. Entonces hay una lucha entre dos variables, las ganancias de los empresarios y los salarios de los trabajadores. La inflación es entonces una pugna distributiva, dice, y aquí tengo un interesante librito de Jorge González del Valle. Imagínense, este se escribió en los años 70 y se llama Reflexiones sobre la inflación en Guatemala. Es de 1977. Yo lo quise publicar ahora en la nueva revista del colegio, pero los colegas, como uno tiene que ser respetuoso con el comité editorial, me dijeron, mire, cosas, son esas viejadas, no hay que explicarlas, pero yo a lo mejor ahí en la revista, porque don Jorge González del Valle aquí está abordando precisamente esas causas estructurales de la inflación, ¿verdad? Y la inflación resulta ser una pugna distributiva. Hay factores psicológicos, ahí están las causas de la inflación, la oferta
la demanda, el dinero, etcétera. Y a lo que va entonces son negociaciones de precios y frenando la inflación. Eso sí, quiero decirte, el Banco Central, los que estudiamos el mundo del dinero, también tiene una importancia. No quiere decir que no tenga ninguna importancia. Y el Banco Central Europeo, la Federal Reserve de los Estados Unidos, ya se está preparando para subir tasas de interés. O sea, el dinero, como decía Milton Friedman, ahí sí importa. No estamos siendo sesgados y dogmáticos con eso y lo hemos escrito en múltiples artículos de la revista. Doctor, ya tenemos una serie de comentarios y preguntas por parte de la audiencia de este espacio, de este webinario, que se está facilitando a través de la plataforma de educación continua de la Universidad de San Carlos. Recordarle a todos que al final de este webinario podrán volver a ver, compartir o descargar esta presentación de YouTube, específicamente de Educación Continua USAC. Doctor, en esta dinámica que usted ha planteado, en esta forma de atajar de alguna manera desde el planteamiento heterodoxo el incremento de los precios, el incremento generalizado de los precios, Evelyn Ríos de Samayuda pues plantea una pregunta respecto de el incremento de los precios del transporte. Creo es una de las áreas en donde impacta de manera directa la crisis energética global a partir de la guerra entre Ucrania y Rusia. Y obviamente lo que hemos visto ha sido el encarecimiento de los derivados del petróleo, lo cual aumenta inmediatamente los costos del transporte urbano, extraurbano y en general todos los costos de transporte de mercancías y de personas que opera en este caso desde la institucionalidad del Estado, teniendo en cuenta, doctor, que la pandemia impactó también a este sector. Fue uno de los primeros que se suspendieron para evitar los contagios, teniendo en cuenta que las unidades de transporte urbano y extraurbano no respetan los aforos, no necesariamente tienen las condiciones de observancia a las medidas profilácticas, a las medidas para evitar los contagios en las unidades, y esto llevó a disminuir el número de usuarios del transporte y esto elevó los precios del pasaje. Ahora tenemos un nuevo incremento producto de la crisis energética. ¿Cómo atajar esta problemática? Bueno, mira cómo se está atajando desde el lado del Estado fragmentado. Miremos cómo el comportamiento oportunista se está dando. Rebájenle los aranceles al montón de motocicletas que se están comprando por todos lados. Si tú caminas por aquí estoy, aquí atrás está la Embajada de España, y si camino hacia Canella, ya en los almacenes no caben la venta de motos, ¿verdad? Y es una solución cortoplacista. Comprar motocicletas, importar motocicletas de todo tipo. Y anda a ver, yo los invitaría a ir a Sunil, ahí por Montserrat, los accidentes de motocicleta que hay en traumatología del ICS, amputaciones de brazos, piernas, todos los días. Tremendo. Eso es parte de la falta de previsión, de economía preventiva. ¿Qué hay que hacer? Pues nosotros nos estamos aliando con los ingenieros, los arquitectos que saben de esas cosas. La semana pasada y la antepasada tuvimos 2 foros muy importantes con el Centro de Estudios Urbanos y Regionales. Me tocó participar en ambos. Y hay temas como ese, las canastas voladoras que plantea la Municipalidad de Guatemala. Proyecto ridículo. Es un proyecto cortoplacista, es la misma estructura, esa que tiene ese tipo de alcaldías metropolitanas en donde no hay, recuérdate que la Constitución ordenaba tener un distrito metropolitano bien organizado, pero cuando uno ve la visión de la alcaldía Chinautla, por ejemplo, los sucesores, es la pura familia Medrano que sigue ahí. La alcaldía de Misco, no le veo yo una solución clara.
en el área metropolitana. Ayer en Quetzaltenango se inauguró un paso a desnivel y hubo toda una serie de conflictos. Una serie de grupos pidieron que se anulara el POT de Quetzaltenango. Hay una crisis urbana, mi estimado Cristian. Esos consejos municipales solo están viviendo de ganar dietas. Alcaldes ganando 90,000 quetzales al mes más dietas. No hay una forma de encarar la región metropolitana. No hay superintendencias del transporte. Y lo que dicen los que saben de eso, porque tenemos que ir a buscarlo, es que tiene que haber un apoyo al transporte masivo. Y además hay una publicación el día de hoy en Prensa Libre en donde el mandamás del BID bien lo indica. El BID apoya, por ejemplo, y nosotros también hemos venido hablando de eso, de una serie de subsidios temporales. Este es un momento. Y a mí me han preguntado, ayer me llamaron, por ejemplo, de la Asamblea de Colegios Profesionales y los encargados para que planteemos una serie de soluciones temporales, porque, y ahí lo puedes ver, Cristian, hay una serie de iniciativas de ley en el Congreso, pero parciales. Esto hay que trabajarlo adecuadamente con las entidades como Segeplan, el BID y el Banco Mundial. En momentos de crisis, dice aquí el mandamás. Hemos perdido el audio, doctor Balcells, hemos perdido su audio. Sí, ahora, perdón. gracias. Dicho sea de paso, el señor Clever Carón es un amigo de Donald Trump, no es ningún socialista que esté proponiendo medidas exóticas, sino está indicando, el BID está estructurando toda una serie de esquemas para tener subvenciones especiales a las familias más vulnerables del área urbana, las que están utilizando transporte, etcétera. Ahí es donde tenemos que ver los diseños, porque hay diseños que van hacia el lado de la oferta, como el caso del transurbano. Ustedes miren el fracaso de eso del transurbano, y hay que ir confeccionando una serie de subsidios muy especiales. Ahora, también me llama la atención, nosotros los que estamos analizando esto todos estos días, figúrate que en los combustibles el que más ha subido es el diésel, y yo no me explico por qué. Cuando en la historia tecnológica motorizada que tenemos en Guatemala, sabemos que el apoyo al subsidio al diésel, incluso para efectos termoeléctricos de la producción de energía eléctrica, ha tenido una opción. Sin embargo, ahora lo que menos estamos apoyando y lo que menos se está apoyando en la política energética del Ministerio de Energía y Minas es el diésel, y la mayoría de motores de este tipo que estamos hablando son motores diésel. Entonces, eso tiene que ver, Cristian, y aquí termino. Ahí tenemos amplios artículos en el INUSAC de una institucionalidad de la competencia. Yo le haría un llamado a don Lizardo Bolaños, viceministro de Economía, no sé si él va a seguir, pero ahí han estado torpedeando una iniciativa de ley en donde yo publiqué un artículo ahí en la revista INUSAC que se llama Los poderes corporativos y la institucionalidad de la competencia. No hay institucionalidad. En El Salvador se están haciendo interesantes análisis sobre los oligopolios como el gas, como las gasolinas, la distribución, la importación, y aquí simplemente no la hay. Y el otro es la protección al consumidor. Hay una serie de iniciativas para fortalecer el tema de la DIACO, pero conjuntamente con la Dirección General de Hidrocarburos. En El Salvador, por ejemplo, eso está junto y aquí está fragmentado. Entonces, ahí tiene que ver con una serie de políticas energéticas muy importantes. Se hablaba incluso de refinamiento del gas. Había una planta que hace como 5 años que iba a servir para apoyar el tema de la energía eléctrica. No se ha avanzado en esos temas. Entonces, Cristian, el MEM, Ministerio de Energía y Minas, creo que en los ojos tenemos que ver a eso y trabajar con ingenieros
expertos en ese tema. Ahora hay elecciones en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, tienen que ver los rectores en eso, y todo el tema energético va a ser estos próximos años de una importancia fundamental. Doctor Balcells, quien planteó la preocupación respecto del alza de precios del transporte extraurbano y urbano fue Manuela Alejandra Lainez. Agradecemos la activa participación de Evelyn Ríos de Samayoa, así como los saludos que envía a su presentación doctor Balcells, Sergio Armando Hernández Díaz, Leti Castillo y Rosendo Monroy. Una explicación que han dado a nivel de mercados internacionales respecto de este curioso comportamiento del incremento del precio del diésel por encima inclusive de las gasolinas es precisamente porque en Europa, principalmente en la Europa vinculada al área más fría de Europa e igualmente la parte más euroasiática, en donde está Rusia y Ucrania, el uso del diésel se utiliza principalmente en aparatos de calefacción. Estamos en la época fría y hay que recordar que las principales guerras que ha librado Rusia las ha ganado precisamente porque ha utilizado el factor del frío a su favor, y ahí fracasaron los grandes ejércitos europeos. Hasta Napoleón fracasó ahí, Chris. Efectivamente, Napoleón Bonaparte fue derrotado militarmente debido a no tener las capacidades para una guerra librada en el frío de Euroasia. En ese sentido, eso explica, debido a la ley de oferta y demanda, la alta demanda de diésel para el uso de estos aparatos de calefacción ha elevado los costos internacionales. Pasaríamos, doctor, a una siguiente pregunta, y es que el licenciado Rosendo Monroy plantea uno de los problemas de fondo de la gestión pública guatemalteca, que tiene que ver con la calidad del servicio civil. Ya usted ha referido, digamos, algunos de los funcionarios que son nombrados por el presidente de la República. Cuando los guatemaltecos votamos en este sistema presidencialista, le otorgamos al binomio presidencial la posibilidad del nombramiento del gabinete que acompaña en la gestión de las políticas públicas al presidente y vicepresidente. No obstante, hay una serie de incidencias políticas en nombramientos de cuadros técnicos y de otros importantes cargos de la institucionalidad del Estado, lo que va generando una suerte de pago de favores políticos más allá de una burocracia especializada que pudiera imponer a los intereses políticos una dinámica y políticas públicas de Estado. ¿Cómo atajar el problema de la baja calidad del servicio civil en Guatemala y de las rotaciones? Puesto que el ministro se retira, veremos si continúa el staff de viceministros, los jefes de dirección, los jefes de unidad, y así vemos desafortunadamente que con cada cambio de autoridad de cartera se inestabiliza la política a cargo de las carteras, precisamente por la falta de una carrera administrativa, doctor. Mira, a partir de los movimientos de la plaza del 2015, yo no estaba en IMNUSAC todavía, pero estaba con los colegas de Flaxo cuando se inició todo el tema de la plaza. Y me recuerdo que desde ese tiempo, incluso con el tema de la plaza, el Congreso convocó a dos instancias. Una fue coordinada por Ninette Montenegro, que fue reforma de la ley de contratación. Lamentablemente yo estimo a doña Ninette, pero la reforma no fue lo que se esperaba. Eso me ha caído en varias críticas, incluso de colegas de centros de pensamiento. No el IMNUSAC, por cierto, pero varios centros de pensamiento que trabajaron en una reforma muy parcial, muy mala, y que no llenó las expectativas. Yo lo viví porque estuve 6 años en el ICS y es una ley muy mala. Y en la de servicio civil, el coordinador era el señor Muadi. Y cuando nosotros presentábamos en Flaxo ese día, es cuando lo fueron a traer por todo el caso de plazas fantasmas. Imagínate la hipocresía, Cristian.
que es una hipocresía de lo que se está hablando mucho hoy también en varias posturas del Congreso. El que estaba de coordinador de las propuestas de ley de función pública era el que más colusión de plazas fantasmas tenía en el Congreso y todavía ha estado preso desde esos tiempos y ha tenido un montón de problemas penales por eso. ¿Qué quiere decir? Que no hay intención política. Hay también una propuesta de ley de servicio civil municipal, pero mira, por ejemplo, lo que hemos visto de la Municipalidad de Guatemala y en Pagua, de un personaje al que se le contrata con un 189 y como la ley de contrataciones para inversión, para hacer una licitación lleva mucho tiempo, entonces a él se le paga, por ejemplo, 400,000 quetzales al mes para que subcontrate a una serie de personas. Eso es una simulación de contrato. Y eso se vio en el Twitter durante un tiempo hace poco. ¿Y qué quiere decir eso? Que es la postura. O sea, por eso es que estamos hablando de una crisis de visión. Cuando no hay una intención por el interés colectivo, por ordenar, por planificar, entonces tú sigues operando con esos pactos colectivos que son ventajistas, pero en donde no hay una dimensión del todo. O sea, no podemos entrar, o sea, a mí me da risa cuando hablan, bueno, la tecnocracia del Banco Guatemala es la mejor del país. Pues ni modo, si es una tecnocracia que tiene grandes privilegios, pero que hay que buscar la estabilidad de todos. Así deberían ser todas las tecnocracias en el Estado, tanto en el Ministerio de Desarrollo Social, como en el Ministerio de Economía o en el de Cultura. Pero como es un botín político, no hay una intencionalidad de la clase política en estructurarlo. Sin embargo, lo que se denomina ley de la función pública está siendo planteada en toda América Latina y no digamos en Europa. O sea, tiene que ser un premio al mérito y eso es también lo que yo haría para la misma universidad en la carrera docente. ¿Cómo debe ser la carrera docente de la universidad? Un premio. Yo tomo el escalafón número 12, pero si tengo mérito, si he tenido publicaciones, si he tenido toda una serie de esquemas muy técnicos de evaluación. Y así son todas las universidades del mundo. Así son los ejércitos del mundo, así son los ministerios. ¿Cómo le vas a entregar el INSIBUME, estimado Cristian, a esa gente que se vio el desastre que había en el INSIBUME? Una entidad que fue creada después del terremoto con una función muy científica. Y sin embargo, gente totalmente coludida con el diputado Silva. Entonces, no le interesa a esa clase política formular una buena ley de función pública, pero déjame decirte, hay como 3 o 4 propuestas y nosotros en IMNUSAC hemos participado. Desde esos tiempos de Flaxo, yo traje de Flaxo para IMNUSAC y hemos coordinado con Flaxo y con otras entidades una serie, hay como 4 o 5 propuestas de ley de función pública. Lo que pasa es que no hay intención. Y además Fundemuca ha planteado, y yo la tengo aquí en mi computadora, una ley de servicio civil municipal. Ojalá los de las regionales y centros que me están oyendo empujaran hacia eso. Las mismas municipalidades del país, porque uno se encuentra secretarios y burócratas anteriores por todo el país, pero no hay un plan de carrera en la parte municipal. Doctor, precisamente en esta última parte que usted plantea de la mala calidad de la legislación, Chávez Asig levanta el debate precisamente en torno a esto y hay que recordar el sistema jurídico guatemalteco es un sistema también desordenado, desarticulado, poco coordinado y el problema de fondo tiene que ver con la cantidad de leyes vigentes en el país. La Comisión Presidencial de Reformas en la COPRE en el año 2007 afirmaba que en el país habían más de 70,000 leyes vigentes aprobadas por las diferentes legislaturas hasta ese momento.
y es que la cultura de legalidad guatemalteca pretende todo resolverlo con la ley, y hay una legislorrea nacional en donde los mayores de 18 años no podemos ante juez aducir que no conocemos la ley, es decir, los ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años debiéramos de conocer más de 70,000 leyes y estar conscientes de que cualquier infracción a cualquiera de esas 70,000 leyes no podemos ante juez pues, invocar ignorancia de la ley. Teniendo esto en cuenta, doctor, Chávez Asig nos refiere que hay claramente en el país una especie de contrarreforma de Estado, algo que yo particularmente he publicado en la revista del Instituto de Problemas Nacionales, en la cual afirmamos que afirmo a título personal, que con la llegada del presidente Alejandro Yamatei hay una restauración conservadora en Guatemala y a partir de eso la implementación de una contrarreforma de Estado. Esto afecta también a la economía, teniendo en cuenta que la producción legislativa de esta octava legislatura pareciera que está principalmente enfocada hacia el área económica. ¿Cómo evalúa usted la calidad de producción legislativa de esta novena legislatura en torno a lo que ya se ha legislado y lo que está por legislarse, toda vez que en el este tercer año, la presidencia del Congreso ha producido una buena cantidad de leyes, muy por encima de la producción legislativa del año 2021? ¿Me preguntas sobre la parte económica o en general? ¿Cómo quieres que te...? En la parte económica en principio y sus Bueno, apreciaciones generales, doctor. bueno, mira, en la parte económica es que eso es es un privilegio estar en IMNUSAC. Realmente me decía mi profesor, hacer investigación es un privilegio. Y ahora que estamos también trabajando los análisis de coyuntura, porque fíjate que ahí tengo un artículo que se llama la Agenda Económica Legislativa. Y te digo, una vez que nos invitó cuando estaba de diputado Carlos Chavarría, nos llegó a IMNUSAC y comenzamos a trabajar con la Comisión de Economía y de Finanzas Públicas del Congreso. Y estuvimos trabajando, o sea, somos gente constructiva, no queremos andar en la Torre de Marfil solo en la diletancia de la investigación, sino hemos hecho propuestas. Lo que vimos, por ejemplo, y ahí publicamos un artículo para impedir, teníamos una oposición a esa nueva ley de zonas francas, que al final, que venía del gobierno patriota. O sea, ¿por qué? Porque la agenda legislativa del señor Maluf, sobre todo, y de los señores Noitze y Montano, son los que han estado manejando, y anteriormente la señora Tabush, que era quien manejaba, y Juan José Porras de la Cámara de Industria, es una agenda de exoneración de impuestos. Esa es la agenda que se ha tenido. O sea, inicialmente, después de la línea, se hizo un trabajo y estuvimos tratando de consolidar una nueva superintendencia de administración tributaria. La forma en cómo está esta SAT ahora, más saneada, algunos la critican, pero estuvimos trabajando en ello y era para fortalecer la SAT. Sin embargo, desde que estuvo el tema de los ganaderos, por ejemplo, aquello de fuera FOPA, las zonas francas, ahora se está hablando de exoneraciones diversas, ha venido de exoneración en exoneración. Se está hablando, hay una propuesta que tiene el Ministerio de Economía para exonerar, que habla a las multinacionales con doble tributación para atraer la inversión extranjera directa. Es un tema que eso tiene que armonizarse bien y no quiero entrar mucho, pero nosotros tenemos una propuesta, al decir nosotros, pues en el colegio, etcétera, de lo que se denomina los precios de transferencia, cómo las multinacionales tienen que tributar de acuerdo al país donde eso no se quiso aceptar en las reformas tributarias diversas. Entonces, Cristian, la agenda legislativa básicamente ha consistido en frenar la ley de competencia, frenar elementos de regulación, totalmente antirregulación, un desorden completo y eliminar exoneraciones
privilegios impositivos, decretar privilegios impositivos y exoneraciones de impuestos, como el caso de las zonas francas, en donde nosotros tenemos ahí una serie de análisis de cómo se podría estructurar una zona franca verdaderamente industrial, porque no estamos en contra de los parques industriales, pero sí de estar importando carros Renault o carros Peugeot bajo un modelo de zona franca. Eso no se vale. Y ese es el abuso que se ha hecho de las zonas francas en Guatemala. O sea, tenemos un artículo ahí de la agenda actual legislativa y es un conjunto de leyes que no atienden, y sobre todo ahora quiero ver cómo se va a estructurar una nueva comisión de economía cuando le están viniendo todos estos problemas, ¿me entiendes? O sea, esto no lo tenían y planteaban una reactivación sin guerra ni conflictos internacionales. Pero ahora nos retrotrae a la crisis del 2008-2009, donde se va a necesitar un gabinete económico muy activo, con un Ministerio de Economía bajo otro esquema de pensamiento. Pero hay un artículo que tengo yo que se puede consultar, que es la agenda legislativa económica actual. Doctor, en medio de la pandemia igualmente publiqué un artículo en la revista del Instituto de Problemas Nacionales sobre la necesidad de enfrentar la pandemia no solo desde la política sanitaria. Hablaba en aquel momento en este artículo de que mundialmente se estaba enfrentando la pandemia con políticas de seguridad pública al limitar la movilización como mecanismo para romper la cadena de contagios, pero hacían falta otras políticas de abordaje, otras políticas públicas de abordaje a la crisis pandémica, y estoy hablando concretamente en materia de políticas medioambientales, políticas inclusive de regulación del teletrabajo, políticas atinentes a todo lo que tiene que ver con la inversión social. Desde esa perspectiva multidimensional, doctor, estamos aún en pandemia. La OMS no ha decretado que COVID-19 es una enfermedad endémica. Seguimos en pandemia. Seguimos con la amenaza de nuevas variantes, aunque pareciera que las ya conocidas están controladas por la vía de la política de vacunación. Sin embargo, hasta que la OMS no declare a la COVID-19 como una enfermedad endémica, deberemos seguir teniendo algunas precauciones y prevenciones para atender las oleadas que puedan venir a continuación, sobre todo teniendo en cuenta que vienen épocas de mucha movilidad social, Semana Santa en particular. ¿Cuáles debieran ser las recomendaciones a la institucionalidad del Estado, doctor Balcells, para tener un enfoque multidimensional de prevención, de prevención de la salud para evitar nuevos impactos de olas de contagio de COVID-19? Mira, Cristian, está muy claro. A mí me da risa cuando algunos dicen, bueno, ya terminó la pandemia, porque oyen que en Estados Unidos incluso dentro de poco van a poder andar ya sin mascarilla. Pero eso es porque haya habido un éxito en inmunización. Pero nosotros estamos casi a nivel de Haití, en un 30% de la inmunización. Y en una última entrevista que se le hizo al ministro de Salud, él bien indica, es que vamos a tener que plantear una estrategia, y esto es bueno para hablarlo con la Facultad de Medicina aquí en San Carlos. Dice el ministro de Salud, vamos a tener que replantear la estrategia porque pareciera ser que no entendemos al mundo rural. Yo me acuerdo que la Facultad de Medicina, por ejemplo, desde hace mucho tiempo ha replanteado su área social humanística y planteado que hay un tema de medicina social y de salud pública que no se puede abandonar. Pero lo que denota el Ministerio de Salud es un desconocimiento de esos temas. Entonces, la primera estrategia no hemos subido la primera grada, que es una inmunización masiva. Entonces, los países que tienen una inmunización masiva, el caso de mí me tocó hablar, por ejemplo, la embajadora de Cuba en Guatemala, me contaba desde hace un año, nosotros ya estamos en lo que se llama el síndrome post-COVID. Hay toda una serie de síndromes, y aquí se ve en la revista 37, hay un trabajo de pandemia y salud mental, por ejemplo. ¿Qué efectos
está teniendo o ha tenido todo ese confinamiento, y yo leí el artículo que elaboraste, que era bajo todas esas variables, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la salud mental. Y lo que está indicando, por ejemplo, los países desarrollados es que se le están dando recursos a entidades como el Center for Disease Control, se llama el CDC de Atlanta, precisamente, y eso lo dijo el doctor, mi buen amigo Juan Manuel Luna, en una entrevista matutina, que hay nuevas cepas que pueden venir. Incluso hay una película ahorita de que vienen unos ciudadanos del año 2062 y comienzan a hablar y le comienzan a preguntar, mire, no, nosotros lo que venimos a contarles es de todas las nuevas cepas y secuelas infecciosas que han tenido hasta el año 2062. Imagínate, esos trabajos son los que tenemos que ir haciendo en INUSAC sobre escenarios a futuro. Entonces, es un tema que en concreto te lo digo, en INUSAC estamos trabajando con la Universidad de San Carlos en una ley de protección social de la salud. Tú la conoces mejor que yo. Es un tema que yo ahí propongo a la licenciada, a maestra de Mata, que consigamos en eso. Sigamos planteando todos esos esquemas de políticas de protección social, porque es lo que viene conjuntamente con esto. Y con la guerra viene también un esfuerzo de subsidios. O sea, Cristian, tenemos para hablar del Estado y las reformas del Estado para mucho. O sea, INUSAC tiene trazado su trabajo para que vengan los nuevos investigadores, analistas, a trabajar, porque el mundo vuelve a una efervescencia. O sea, ese enfoque libertario del cinismo, de que no existe lo del bien común. En el caso ambiental que dices, imagínate que hay unos que no les gusta, hay unos que hablan de la tragedia de los comunes, que dicen que todo lo que es propiedad común es lo que tiene la degradación ambiental. Yo tuve ahí un diferendo con el señor Zapata de Fundesa en una serie de artículos, porque él proponía eliminar el sistema guatemalteco de áreas protegidas, lo del CONAP para Petén. O sea, si no tuviéramos las áreas protegidas para el Petén, ya fuera todo palma africana, como está pasando en Sayaché. Hasta Tikal llegaría la palma africana. No puede ser eso. O sea, tiene que haber todo un esquema y eso tiene que ver con posturas y visiones. Y ahora que estamos en temas electorales, de PDH, del MP, de rectores, de diputados, alcaldes, creo que es un buen tema para reflexión. Doctor, agradecidos con Educación Continua. Vamos al cierre de este webinar con la pregunta que nos plantea Evelyn Ríos de Samayoa y que tiene que ver con el hecho de que la pandemia sí ha impactado en la irrupción de la tecnología en la vida cotidiana de los seres humanos. Hay ahí un área de trabajo y de acción humana irreversible. La tecnología para el uso cotidiano llegó para quedarse luego de que la pandemia impusiera la obligación del teletrabajo, entre otras modalidades de trabajo a distancia para evitar los contagios de COVID-19. Expectativas, doctor, cerramos con esta pregunta, sus expectativas, su lectura de cómo la tecnología puede incorporarse en las diferentes áreas del conocimiento y del quehacer del ser humano. Mira, Cristian, mi mensaje es a los jóvenes. Jóvenes, estudien temas tecnológicos, estudien matemáticas, estudien temas científicos, no se queden, ahí no les gustaba, por ejemplo, cuando yo estaba en la junta directiva del IX, que les decía, miren, es que aquí hay demasiado pasapapeles. Fíjate que tienes que ir a la Contraloría, ahorita un tema de Contraloría, y hay un documento de 600 páginas que me dice, mire, usted lo tiene que, esas palabrejas legales, usted lo tiene que certificar y tiene que pagar las 600 páginas y en la Contraloría vale 11 quetzales cada página. O sea, tengo que pagar 6,600 quetzales para certificar un documento de 600 páginas que ya me lo
ya me lo mandaron por internet. Eso es estúpido. Hay una ley de simplificación de trámites. Entonces, a los jóvenes no estudien para pasapapeles, para simples archivadores o recepcionistas. El mundo de la secretaria ha cambiado completamente. El que no sabe matemáticas, el que no sabe hacer una ecuación de la línea recta, el que no sabe ciencias, el que cree que venimos de Adán y Eva todavía, ese está en la calle. El que no tiene toda la historia de la humanidad, que lea cómo viene el ser humano, el que no sabe del universo, cómo está, todos esos elementos, no tiene una mente científica, y es el feudalismo que se trata de imponer ahora, y lamentablemente muchos colegios privados y el modelo de educación privada, lamentablemente, que se está imponiendo, es el que nos está haciendo cada vez más ignorantes y también más cínicos. Entonces tiene que haber un sentimiento al prójimo, a la otredad, al papel de las minorías, de la mujer, etcétera. Ese es el mensaje que tiene el artículo y varios de la revista, mis estimados. Muchísimas gracias, doctor Balcells, por su presentación y el atender las diferentes cuestionantes de la audiencia. Importante reflexión al cierre: la tecnología no debe ser única y exclusivamente para el entretenimiento. El doctor Balcells cierra su intervención lanzando el reto a las nuevas generaciones de cómo crear tecnología, cómo desarrollar tecnología. El problema de los usuarios de la tecnología es que, como en su momento los usuarios de la televisión se enfocaron básicamente en el componente de entretenimiento, dejando de lado que también la tecnología y los medios de comunicación masiva tienen un importante reto en la educación, en la difusión del conocimiento, en la difusión de la ciencia, e igualmente la generación de sentido crítico, de criterio de los usuarios. Así que agradecemos también al equipo de educación continua que nos ha permitido utilizar su plataforma para llevar a todos los usuarios de educación continua estas presentaciones, estos webinars, que para todos aquellos que se hayan conectado tarde o que quieran volver a escuchar la presentación del doctor Alejandro Balcells, está disponible en la página de YouTube de Educación Continua USAC. En este espacio podrán nuevamente ver o descargar este webinar, y recordándole a todos que al finalizar, por favor, descarguen de una vez su diploma. No llega a sus correos electrónicos, sino que ustedes tienen que descargarlo desde la página de Educación Continua. Dejo entonces para el cierre de este webinario a la maestra Heidi de Mata Medrano, directora del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales, para hacer el cierre. Muchas gracias. A ustedes, gracias, doctor Balcells, por la disertación y la visión multidimensional, el tema no solo de la pandemia, sino todos estos problemas estructurales que ameritan una visión estratégica y un alineamiento de políticas públicas, y ante todo la visión de administrar la cuestión pública para generar bienestar común. No cabe duda que hay grandes retos y desafíos, y yo quiero aprovechar la oportunidad para invitar al 24 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, el INUSAC cada 15 días, todos los jueves, va a compartir con ustedes conocimiento de analistas del INUSAC, y este 24 de marzo tendremos la presencia de Lisandro Acuña, es analista del INUSAC, y abordará el teletrabajo en Guatemala, consecuencias de su implementación durante la pandemia COVID-19. Estará con nosotros en calidad de moderador el licenciado Edgar Celada. Agradezco al equipo del INUSAC el acompañamiento para hacer realidad el webinar, y desde luego a Educación Continua. Reiterarle la invitación: todos los jueves, cada 15 días, estaremos con ustedes a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 11:30 en adelante. Muchas gracias. Para todos y todas, un feliz día y nos vemos el próximo jueves.